de regreso aquí en Artes Plastas y como les prometí en el bloque anterior, Enrique Ortega está aquí con nosotros, que nos está acompañando también para integrarse a la plática con Yulia Madeva y pues hablarnos también sobre el dibujo. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Noches o Aquí estamos. Atemporales todos. Aquí estamos de nuevo. Un programa que es muy interesante y como ya hemos dicho en los programas, pocos programas que hay sobre artes plásticas a nivel nacional, yo creo, ¿no? Pues así es, pero ahí andamos dándole y te invitamos precisamente porque pues tienes ya también la escuela, has dado clase, también igual que Yulia, y también consideras que el dibujo es fundamental, ¿no es así? Sí, yo creo que no hay discusión en esto, ¿no? Estamos de acuerdo en que el dibujo siempre ha sido una cuestión fundamental en toda la historia del arte, ¿no? Como ya platicaban, en sus inicios en las cuevas de Altamira o Lascaux, hay un dibujo, ahí se inician las técnicas del dibujo, como ya decía Yulia, la sanguina, el carboncillo, la tiza blanca, el uso del óxido de hierro, todos estos materiales que digamos son como las técnicas antiguas del dibujo en la historia del arte, ¿no? Y luego cómo va trascendiendo también a través de los años, llega a maestros ya tan reconocidos, ¿no? Y que bueno, si nos vamos está Da Vinci. Sí, yo creo que podríamos hablar de una historia, tanto de las técnicas, una historia del color y una historia del dibujo también, ¿no? Porque bueno, cada periodo de la historia del arte ha tenido su manera de dibujar, ¿no? Las diferencias que hay, ahorita que hablas del Renacimiento, las diferencias que hay del dibujo de la Edad Media al Renacimiento son diferencias marcadas no solamente por una habilidad desarrollada por los artistas, sino también por cuestiones de tipo religioso, de tipo conceptual, de tipo filosófico. Entonces, cada uno de los periodos dentro de la historia del arte ha tenido un dibujo específico, ¿no? Así podríamos ver el barroco, los cambios que se generan en el siglo XIX con los artistas de la escuela de Barbizon, los impresionistas, ¿no? Entonces, siempre ha sido fundamental el uso de la técnica del dibujo. El dibujo podríamos definirlo como un método de representación de objetos, de cosas, de sentimientos, pero también de conceptos, ¿no? Entonces, actualmente yo pienso que el dibujo sigue teniendo su vigencia, incluso en obras de carácter abstracto, ¿no? Porque el dibujo no necesariamente es la representación de la realidad o la imitación de la realidad que tenemos enfrente, sino que es también una manera de representar ideas y representar conceptos. Entonces en la abstracción hay dibujo, aunque no es el dibujo figurativo, ¿no? El dibujo imitativo, ¿no? Está dentro de la composición, por ejemplo, ¿no? Ya en la obra, o puede ser incluso como la idea previa a ya la ejecución en un cuadro, ¿no? Sí, bueno, hay métodos que cada artista desarrolla. Hay artistas abstractos que sí hacen un croquis, un boceto, un apunte de su obra. Tal vez nomás como para equilibrar, sí, ¿no? Y darse una idea. Porque bueno, también en el expresionismo abstracto creo que no hay, digamos, apuntes previos, ¿no? Muchas veces es ir directamente hacia la tela y ahí se empieza con un dibujo, se empieza con un trazo de carboncillo o se empieza con líneas de pincel, pero siempre hay una estructura dibujística que le da cuerpo, le da armonía, le da movimiento a todo lo que es el resultado de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que aunque muchos artistas desarrollen un trabajo de carácter abstracto o conceptual, hay detrás o ha habido detrás un trabajo de dibujo. Yo puedo decir que yo dibujé bien cuando estuve en la escuela. Tuve maestros un maestro muy interesante que es Arturo Estrada, que fue parte de los Fridos, junto con Fanny Rabel y Arturo García Bustos, michoacano por cierto, que se le debe un homenaje aquí.
Fue un gran maestro que tuve en los primeros años de Esmeralda, fue 1 o 2 años. Javier Ansúr es también un excelente maestro de dibujo, muy dinámico. Entonces, yo aprendí a dibujar. Nunca mi propósito fue la representación de la realidad. Y eso lo digo desde mis primeros ejercicios dentro de la pintura, cuando yo era niño. Yo nunca traté de representar la realidad. Siempre fue más experimental, fue más dentro de las posibilidades expresivas que me podía dar el color y la forma, ¿no? Y el trazo. Pero de que dibujo, sí dibujo, ¿no? Aunque no sea mi obra, no se destaque en mi obra el dibujo figurativo, ¿no? Sí, porque ya también lo veremos en algunas imágenes que estará viendo el público de Artes Plastas, que lo que hace precisamente Enrique Ortega en la actualidad no está explícitamente el dibujo, porque estás integrando más bien materiales, texturas, pero como ustedes lo oyeron ya de viva voz, tuviste la base del dibujo, tuviste que partir del dibujo para después ya tú decidir qué es lo que optabas, ¿no? Y para seguir creando, ¿no? Sí, yo recuerdo muy bien nuestras clases de dibujo de figura humana con el maestro Arturo Estrada, que por cierto la modelo era esta famosa modelo que posó para Zúñiga en todas sus esculturas. ¿Sí? Sí. Wow. Y la hija también de esta señora, ¿no? Entonces eran modelos muy indígenas, ¿no? Como con rasgos muy interesantes, no eran los cuerpos estos bonitos y agradables, sino eran... Pero con tobillos delgaditos, sí. Está muy impresionante. Sí, entonces... Bueno, de los cánones que nos quieren meter, ¿no? También de cómo debe supuestamente de ser. Sí, y que muchas veces... La naturaleza te enseña, pues son cánones y cánones, pero sabiendo canon tú ves qué tan lejos o qué tan cerca, y por eso te ayuda, ¿no? Te apoyas en esto. Aunque casi todos, la mayoría son europeos o son de otro lado, no están apegados a lo que es nuestra raíz, por ejemplo, ¿no? Como lo estás comentando tú. Son mujeres mexicanas, tienen... Pero son maravillosos. Es más cerca, claro, una mujer como modelo así a una escultura prehispánica, que es así como las formas extravagantes, y luego de ahí exuberantes, sí. Teníamos la clase de dibujo con estos modelos vivos, y los fines de semana me iba a dibujar antropología. Todos los fines de semana. Yo creo que de ahí viene también mucho el uso del color o del mismo dibujo, ¿no? En este momento estoy trabajando un cuadro en el que necesariamente tuve que hacer un dibujo, porque aunque muchas veces parto de la tela en blanco, siempre hay como una estructura. Entonces sí dibujé primero una probable composición que va modificándose en el proceso de realización del cuadro, pero sí ahí está presente mucho la estructura de ciertas piezas prehispánicas. Hay el color también, el color de la tierra, ¿no? Aunque bueno, actualmente hay mucha gente que tiene cierto prejuicio por las cuestiones de la textura, ¿no? Inmediatamente que ven una textura dicen escuela de Oaxaca, ¿no? Yo no sé qué pensarían de Tapies cuando ven esas plastas tan interesantes y tan impresionantes en su obra, ¿no? Sí, las plastas no son exclusivas de una región. No, entonces, desgraciadamente, incluso hasta muchos alumnos tienen cierta reticencia al uso de la textura porque lo consideran inmediatamente como escuela oaxaqueña. Bueno, pero vamos al asunto de que es algo fundamental el dibujo en cualquier tipo de obra. Yo creo que hay autores, artistas contemporáneos, como ya hablábamos antes del programa de Gabriel Orozco. Gabriel Orozco dibuja y tiene una serie de cuadernos de dibujo, un dibujo muy dentro de su obra, pero sí hay un dibujo, no es nada más el uso gratuito o accidental de ciertos elementos, sino que hay una base conceptual muy interesante, ¿no? Te voy a pedir que nos acompañes a la pausa porque ya el tiempo está encima. Estamos con Lilia Maldeva, con Enrique Ortega aquí en Artes Plastas. Vamos a una pausa y regresamos.